Demet Özdemir ha estallado contra la prensa y ha dicho las cosas claritas. Prepárense porque lo que se viene es fuerte. Me mudé por ustedes, soltó la actriz turca, y vaya si lo dijo con rabia. A ver, seamos sinceros. Últimamente Demet no ha tenido paz. Desde que se sabía que se iba a mudar de casa, los paparazzi y los reporteros la han seguido como sombras. Cada paso, cada caja, cada visita al supermercado, todo era noticia. Y claro, uno entiende que la gente tenga curiosidad por saber dónde vive su actriz favorita, pero hay límites. Lo que yo creo que está pasando es que la pobre Demet estaba hasta el cuello. Imagínense intentar organizar una mudanza, que ya de por sí es un caos mientras tienes a un montón de desconocidos sacándote fotos. No es solo la privacidad, es el estrés, la sensación de que no te dejan ni respirar. Y es normal que explote. Muchos dicen que Demet es muy sensible, que se queja por nada. Pero yo sospecho que lo que ella está sintiendo es pura frustración acumulada. Ella ha sido súper profesional, siempre ha dado entrevistas, ha compartido cosas de su vida cuando ha querido. Pero, ¿tener que vivir tu vida privada bajo el escrutinio constante? Eso cansa a cualquiera. La frase "me mudé por ustedes" es clave. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que ella sabía que la prensa quería saber dónde se iba, que había interés en su nuevo hogar. Quizás de alguna manera, ella pensó que al hacerlo público, o al darles alguna información, los tendría contentos y la dejarían en paz. Error fatal. Porque la prensa turca y a veces la internacional, cuando huelen una historia, van a por todas. Y yo me pregunto, ¿realmente creen que les debía esa información? ¿Que su mudanza era un servicio para el público? No, señores. Era su vida privada. Y ella, como cualquier persona, tiene derecho a tener su espacio. Lo que sí es cierto es que estas declaraciones tan directas y con tanta energía pueden tener dos efectos. Uno, que la prensa se ponga más pesada todavía para ver si consiguen más reacciones. Y dos, que mucha gente se ponga de su lado y empiece a criticar el acoso mediático. Yo personalmente me inclino más por el segundo. Hay que entender que ser famoso no significa ser un objeto. Demet es una artista talentosa, una mujer que trabaja duro y merece respeto. No es un personaje de reality show que viva para que le hagan preguntas en la calle. Y el enfado que se nota en sus palabras es justificado. Es un grito de auxilio, un "déjenme en paz". Me imagino perfectamente la escena, ella intentando cerrar una caja, mirando a un reportero que le pone una grabadora en la cara, y de repente ¡boom!, se le suelta todo. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Demet tiene razón al enfadarse así, o se está poniendo un poco dramática?